El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para que el mundo tenga vida. Los judíos entonces discutían entre sí: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: Les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive y que me ha enviado, yo vivo por mi Padre. Del mismo modo, quien me coma, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres en el desierto, pues ellos murieron. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Escuchamos en este domingo 20 de nuestro tiempo ordinario cómo el Señor reafirma y enfatiza que ese pan que nos va a dar es su carne. Pero ahora le agrega otra palabra, le agrega la palabra sangre, que no aparecía el domingo pasado. Dice ahora el Señor, porque la carne que les voy a dar es verdadera comida y la sangre que les voy a dar es verdadera bebida. Para los judíos esto fue algo no solamente incomprensible, sino inaceptable sobre todo. No lo podían aceptar. Ubiquémonos en la mentalidad de los judíos a quienes el Señor les está diciendo este evangelio. Para los judíos estaba prohibido comer carne y tener contacto con la sangre, ya no digamos beber sangre. Desde el libro del Génesis aparece ahí esa prohibición, de luego Moisés lo va a confirmar en el libro del Levítico, en el del libro de Deuteronomio, porque para los judíos la carne era motivo de contaminación y la carne representaba a toda la persona. Y la sangre para ellos representaba la vida. Entonces, ellos decían, ¿cómo es posible? Y esa es la pregunta que se hacen entre sí. ¿Cómo es posible que este hombre nos venga a decir que nosotros tenemos que comer su carne y beber su sangre supuestamente para tener la vida de Dios
en nosotros para tener la vida eterna de Dios. ¿Cómo es posible? Para los judíos esa era una enseñanza inaceptable. El problema de los judíos es que ellos todavía no creen que Jesús es el Mesías. Ahí está el pegón para ellos. Para nosotros eso ya no debería de ser ningún obstáculo, ya no tenemos que pegarnos ahí, porque nosotros hemos recibido de la iglesia la fe en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Para nosotros no es cualquier hombre el que nos está diciendo, come mi carne y bebe mi sangre, no es cualquiera. Es la carne y la sangre del Hijo de Dios, del Mesías, del Redentor. Es la carne y la sangre que Él iba a inmolar en el sacrificio de la Santa Cruz, ahí donde lo vemos nosotros en esa imagen hermosa del crucifijo. Esa es la carne y la sangre del Señor. Ahí es donde el Señor, en el altar de la cruz, se iba a ofrecer, se iba a dar en su cuerpo. Y ahí es donde iba a derramar su preciosísima sangre, la sangre de Cristo, decimos nosotros. Ahí es donde se iba a derramar, se iba a vertir esa sangre para el perdón de nuestros pecados. A eso se refiere el Señor cuando habla hoy en este Evangelio de San Juan de comer su carne y beber su sangre. Pero hay unas cositas importantes que también el Señor nos enseña en este Evangelio. Primero, fíjense bien cómo dice el Señor: el que come mi carne y bebe sangre tendrá la vida eterna. La vida eterna, hermano, esto es asombroso. Esto nos debe de asombrar. Hoy el Papa en el Ángelus decía, tenemos que llenarnos de asombro ante este misterio, ante estas palabras sublimes del Señor en este domingo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? La vida eterna. Queremos alcanzar la vida eterna, pero hoy el Señor te dice y me dice, la vida eterna está aquí en la Eucaristía. Y tú la tienes de mí cada vez que comes de este pan y bebes de este cáliz. Cada vez que comulgamos, hermanos, la hostia consagrada en su cuerpo santo, comemos la vida eterna, porque la vida eterna es Jesucristo. Él es la vida eterna. Quien recibe a Cristo, recibe la vida eterna. Y esto se hace realidad en la Eucaristía, en la comunión eucarística. Esto es algo entonces grandioso que hoy el Señor nos dice. Nos dice también, yo les aseguro que el que me coma y me beba, va a vivir en mí y yo en él. Así como yo vivo en mi Padre, el que me ha enviado, así el que me coma vivirá por mí. Qué palabras más grandes del Señor. ¿Quieres vivir en Cristo? Vive la Eucaristía. ¿Quieres que Cristo viva en ti? Recibe a Cristo en la Eucaristía. Así de sencillo, pero así de grande. ¿Quieres tener la vida de Cristo? Recíbelo en la Eucaristía. Y esto es lo que nos da, esta es la gracia única que nos da el sacramento de la Eucaristía. Cada vez que nosotros lo recibimos, Cristo habita en nosotros. Hoy la primera lectura del libro de la sabiduría, porque esta es sabiduría de Dios. Por eso la iglesia nos pone este trozo del libro de la sabiduría. Esto no es sabiduría humana. Esto no lo vamos a entender ni que seamos el científico más grande del mundo. No. Esto no es de ciencia, esto no es de conocimiento humano, esto es sabiduría de Dios. Esto es conocimiento espiritual de Dios. Hoy dice la primera lectura, la sabiduría se ha construido una casa
ha preparado un banquete, mezclado el vino y puesto la mesa. Es decir, ahí está la casa de Dios, en su Hijo muy amado. Él es el lugar por excelencia de la presencia de Dios. Y quien recibe al Señor, lo recibe como en su casa. Nosotros nos convertimos en una casa. Los santos y santas les gusta decir esta frase: nosotros somos un sagrario. Cada vez que comulgamos, ya saben ustedes lo que es un sagrario, ¿verdad? Es lo que tenemos nosotros allá en el Santísimo, en la capilla del Santísimo. Esa cajita donde ponemos una velita al lado. Ese es el sagrario, el lugar donde guardamos las especies del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después que se celebra el sacrificio de la Eucaristía. Ahí está, pues eso somos nosotros. Esa cajita llamada sagrario, eres tú, hermano, soy yo. Cada vez que recibimos el cuerpo del Señor, imagínense qué cosa más grande que sucede en nosotros cada vez que venimos a recibir al Señor. Entonces, el Señor habita en nosotros y nosotros vivimos por el Señor, vivimos para el Señor. Y los judíos, repito, lo único que hacen con su duda es comprobar la contundente enseñanza de Jesús en este domingo. ¿Cómo es posible que nos dé a comer su carne? Con esto el Señor también nos está diciendo que no nos está dando una palabra que simula su presencia en la Eucaristía. Hermanos, nosotros no venimos aquí a recibir un símbolo de Cristo. No venimos a recibir algo que parece Cristo. Venimos a recibir a Cristo en persona. A Cristo en persona. No es una cosa, es una persona, es alguien que está vivo en la Eucaristía. Y esto el Señor lo ha querido dejar patente en tantos milagros eucarísticos. Tantos milagros que ustedes ahora con la maravilla de las redes sociales, el internet, ¿verdad? Ahora solo ustedes buscan ahí milagros eucarísticos y ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, ese conocimiento y lugares, personas, sacerdotes que han sido testigos de esa transformación, de esa transubstanciación del Señor que se hace pan, que se hace cuerpo en el pan y se hace sangre en el vino. Esos son milagros patentes. Pero nosotros no tenemos que andar esperando eso, hermanos. Hay algunos hermanos, ¿verdad?, que pues muchas veces necesitan tener estas cosas para creer. Y no necesitamos nosotros que el Señor sea tan misericordioso y tan grande, tan maravilloso. Si la misma Eucaristía de por sí mismo es un milagro. Es un milagro que está patente a nuestros ojos en cada Eucaristía, en cada Santa Misa. Se hace verdaderamente presente Él. No necesitamos exigirle un milagro para creerle. Necesitamos amor y fe hacia Él. Yo siempre digo, tenemos que cultivar nuestra fe y nuestro amor en Jesús en la Eucaristía. Cultivar, ¿qué significa? Trabajarlo. Significa que cada vez que vengamos a la misa, hermanos, vengamos con esa disposición amorosa hacia el Señor. Que vengamos con una fe grande hacia el Señor. Que nos abramos al Señor con un corazón rebosante de fe y de amor hacia Él. Porque de lo contrario, perdemos tantas gracias que el Señor nos quiere comunicar en cada Eucaristía. Gracias que muchas veces no las valoramos, las desperdiciamos precisamente porque somos pobres en fe y en amor hacia Él. Este domingo, pues, acerquémonos al Señor confiados. Este es el tesoro
el tesoro de la Iglesia Católica es la Eucaristía. Y no me cansaré de decir, no la vamos a hallar en otro lado. No la vamos a encontrar en ninguna otra denominación religiosa u otra religión. Porque es a nosotros, en aquel cenáculo de la última cena, con aquellos primeros creyentes, los 12 apóstoles, sus primeros discípulos, a nosotros nos ha dejado su cuerpo y su sangre. Y aunque ahora pues quieran muchos, ¿verdad?, argumentar que no es así, que no, tantas cosas, tantas ofensas, porque esas son ofensas al Señor. Aunque ahora muchos tengan tantas opiniones, la verdad es lo que nos dice el Evangelio. Ahí el Señor nos ha dejado su testamento de amor, que es la Eucaristía. Vivamos la Eucaristía, acerquémonos a ella. No nos quedemos el día domingo tranquilamente en nuestras casas, sabiendo que tenemos este compromiso con el Señor. No sustituamos la Eucaristía por nuestras actividades. Yo siempre digo, ¿verdad? Miren, tenemos 12 horas en el día, el domingo. 12 horas, 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y no es posible que entre esas 12 horas no tengamos una hora para el Señor. No es posible. Para mí es imperdonable. Porque podemos organizar nuestro día de domingo. Y yo estoy seguro que podemos hacer muchas cosas y podemos participar también de la Eucaristía. Y como dije el domingo pasado, Eucaristía el día domingo hay casi todo el día domingo. Nosotros los sacerdotes procuramos hacer muchas misas el día domingo, muchas misas. Y donde tenemos una capilla, donde hay una parroquia, tenga la plena seguridad, vaya, pregunte usted a qué hora es la misa aquí en esta capilla. Los días domingos le van a dar la hora de la misa. En esta parroquia, ¿a qué hora es la misa? A tal hora es la Eucaristía. O sea, siempre tenemos Eucaristía, siempre. Y nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos sin ella el día domingo. Luchemos, hermanos, mostremos que le amamos al Señor, acerquémonos a Él, que para eso se ha quedado con nosotros. El día de mañana no nos lamentemos. Es triste muchas veces cuando nosotros los sacerdotes vamos asistiendo a los hermanos en sus últimos momentos de vida. Y muchas veces lamentablemente no llegamos a tiempo. Es triste porque se van sin la asistencia espiritual, se van sin confesarse, se van sin unción de los enfermos, pero yo digo sobre todo, se van sin el viático de la Eucaristía. Qué grande es esto. Y esto yo aprovecho ahorita para dar esta orientación, este consejo a ustedes. No busquen al sacerdote hasta la última hora. Peor aún, no busquen al sacerdote hasta que murió la persona. No, búsquenlo cuando la persona está consciente y puede confesarse y puede comulgar y puede ser ungido y ser perdonado en sus pecados. Lamentablemente muchas veces cometemos ese pecado, que no nos preocupamos por la vida espiritual, por la salvación de tantas personas que ya están camino al barrio de las Cruces, que ya van cerca, y no podemos nosotros pecar por omisión. Busquen al sacerdote. Y uno mira pues muchas veces esa entereza, esa preocupación de la familia y uno se alegra, pero qué triste, ¿verdad? Que pues lo último que se busca es al sacerdote, que hay unos están peleando, ¿verdad?, por la herencia, y aquel se está muriendo allá, y los hijos por otra esquina, ¿verdad? Y más bien está esperando que se muera la fulana, el fulano, la abuelita, el abuelito, el papito y la mamita, que se muera para ver
ya nos repartimos lo que tenía. Qué triste. Cuando nosotros le damos más importancia a las cosas materiales que a la salvación de ese hermano, de esa hermana. No, busquemos cómo ayudarles a ellos para que puedan estar preparados y sobre todo para que se vayan con el viático a la vida eterna, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Que la Santísima Virgen María, queridos hermanos, de la cual Cristo tomó su cuerpo y su sangre, nos ayude a todos nosotros para poder amar a su Hijo en la Eucaristía. Que ella nos enseñe este amor grande a su Hijo eucarístico y que recibiendo a su Hijo podamos también nosotros tener en Él la presencia de nuestra Madre, esa Santísima Virgen María que vivió para el Señor, que se alimentó del Señor y que nos enseña a nosotros que no existe otro más para darnos vida eterna que es su Hijo amadísimo, Jesucristo el Salvador. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie.